Bienvenidos sean todos y todas a un programa más de Código Cero. Como siempre estamos muy contentos y muy emocionados también por estar nuevamente con ustedes compartiendo más información y pues el día de hoy, como ya es costumbre, como ya es habitual, como ya hasta los quieren un poquito, diría Johnny. Ya te está agarrando tu frase, es que está mal. No. Aquí todos nos copiamos con todo. Tuya, no, era de la Grace. Es más, peleando frases ajenas. ¿Cómo se dice? Sudando calenturas ajenas. Sí. Pues en el programa de hoy me acompaña Johnny Guzmán, Grace Mendoza y pues su amiga Mari Ramírez. Un saludito muy especial a las personas que nos ven a través de Canal 2 Puertos en Izabal, también a las personas que nos escuchan a través de Radio Guacamaya y pues a las personas que nos ven en nuestro en vivo en Facebook, donde nos encuentran como Código Cero. Así es. Iba a decir Grace. Bueno, pues la verdad que el programa de hoy está muy interesante porque la verdad es que siento que se presta mucho para la plática y para el chisme. Y es sobre pues las idas al ginecólogo o a la ginecóloga, pero en esta ocasión cuando pues tu mamá decide no solo acompañarte, sino te dice vamos a ir. O sea, no es como que te dé la opción, sino vamos a ir, te voy a llevar. Y es como, esto se presta como a un mar de posibilidades que vamos a ir platicando poco a poco, como por ejemplo cuántas mujeres han tenido la oportunidad de ir con su mamá porque la misma mamá ve la importancia de ir o con qué intenciones, porque hay una historia por ahí cercana a mí en donde la mamá llevó a su hija solo porque quería enterarse del chisme. Entonces es como, incluso hay otra historia por allá en donde... Es que estas cosas que le han pasado a la Grace. No, pero es que esa sí, esa no es mía, ¿va? Pero de que una mamá llevó a una persona que yo conozco, una mi amiga, hacerse una prueba porque estaba enferma y aprovechó para hacerle una prueba de embarazo. No sé por qué, no sé, y ella no sabe. Pero vamos a ir viendo este tema de qué hago si mi mamá me lleva al ginecólogo o a la ginecóloga, qué puedo esperar, ¿será que se puede enterar de mis cosas? ¿Será que el ginecólogo o ginecóloga le va a decir si ya hubo ahí algo o no? Vamos a ir platicando de este tema más adelante, pero para mientras, si ustedes tienen ahí también una historia chismecito caliente, si ustedes tienen historia de sus amigos o cosas relacionadas al tema, pueden escribirnos a las vías de comunicación que Johnny nos va a mencionar. Así que ya sabes, pues para contarnos el chismecito, dejarnos ir ahí, cómo te fue con esa visita tóxica al ginecólogo con tu mamá, con tu tía, con tu abuela, lo puedes hacer escribiéndonos al WhatsApp al 46010161, dejándonos un mensaje de texto también a ese mismo número o llamándonos a cabina al 79260531. En Facebook ya sabes que La Vieja Confiable nos encuentras como Código Cero. Ya hay varias personas que nos han dejado su comentario. Por ahí vi que Andrés ya andaba por ahí, Wichito y Chem también. Vi hacia lo lejos que andaban por allá, andan mencionando también a alguien. Entonces, por ahí un saludito desde ya a todos y a todas porque siempre están pendientes de nuestro programa. Anuncio parroquial antes de iniciar con el programa. Mañana vamos a estar sorteando, ya saben qué es, este labial, este labialcito bonito, color rosa, se va a ir el día de mañana. Color orgasmo. Ajá, que en este caso, pues... funciona no solamente arriba, sino que también abajo, donde quieras. Pero arriba no tanto. Bien, porque puede ser en los pechos. Entonces vamos a regalar este vibrador el día de mañana, este juguete sexual. Vamos a estarlo sorteando en el programa el día de mañana a las 4 de la tarde. Y también hay otro regalito que nos dio Titas Variedades de Petén. Así que no se pierdan el envío de mañana porque va a estar bueno. Y vamos a tener estos regalitos chileros bonitos y que seguramente les van a encantar. Así que vamos a arrancar con el programa. No sin antes recordarte que Código Cero es un programa de Asociación Tanushil, donde siempre estamos velando por el desarrollo integral de las juventudes y donde siempre hablamos de educación integral en sexualidad sin mitos, sin tabú y sin pelos en la lengua. Vamos a empezar hablando acerca de por qué las adolescentes le tienen miedo ir al ginecólogo acompañadas de su mamá. Así que Grace nos va a empezar contando sus historias de ultratumba el día de hoy. Bueno, la verdad es que no es como que tenga historias de ultratumba tal cual, pero sí, cuando empecé como a ver lo del tema, yo dije, a la gran, que hasta cierto punto dije, qué bonito que tu mamá te acompañe, pero es porque pues, o sea, yo es algo que nunca tuve la oportunidad de decirle a mi mamá, llévame al ginecólogo. No pasó. No, porque es que si yo le decía, ¿Mari? llévame, No, tampoco. igual es como le dice uno, llévame, o sea, ¿para qué quieres ir?
¿Por qué? Porque no hay mucha información sobre el tema. Entonces tú tenés el concepto de que ir a la ginecóloga es únicamente cuando ya estés casada y para ver nada más el tema de que todo esté en orden. Pero si tú eres joven no tendrías por qué ir a la ginecóloga, según los pensamientos de pues en nuestra cultura conservadora, en donde la gente llega virgen al matrimonio, va. Entonces es como, no sé, como que hay muchos pensamientos conservadores sobre el tema, y la pregunta al menos en este bloque es ¿por qué las adolescentes tienen miedo de ir acompañada a la ginecóloga? Entonces es como no hay mucha información sobre el tema, y cuando es tu primera vez al ir a la ginecóloga es como que tú no sabes qué va a pasar, y te han contado y te dicen más o menos, pero realmente no lo has experimentado. Y si te vas a hacer este tipo de exámenes, igual es como que te introduce, bueno, la ginecóloga igual te introduce, ahí sí que se siente un líquido muy frío adentro del ser y todo, entonces como que esas cosas te asustan, pero son cosas que la ginecóloga utiliza pues para prevenir, y es bien complicado porque mentalmente tenés en la cabeza de que si te introducen cosas es como el tema de las relaciones sexogenitales, pero en realidad tenés que saber que si vas a la ginecóloga y va a revisar tus órganos genitales femeninos es porque obviamente va a haber una intervención ahí. O sea, esa es una pregunta que tienen muchas chicas, pero ¿me va a tocar o qué? ¿Me va a meter algo? ¿Qué? Sí, si te toca, sí, pero se pone guantes, pues, se pone guantes, y es como... Muchas chicas quieren que su mamá las acompañe también por estos mitos que han habido de... Bueno, ni siquiera son mitos. Eso te iba a decir. Son... ¿Ni siquiera sabes qué iba a decir? Bien, porque yo sé que ibas a hablar acerca de los casos que han No, iba a mencionar sobre el tema de que si se puede dar cuenta o no de si ya tuvimos relaciones sexuales o no. ¿Ves que me tienes que dejar terminar? Y mi amiga sí me contó una vez que ella sí fue acompañada de su mamá, y pues ella tenía una situación en los ovarios, ¿verdad? Entonces la ginecóloga lo que le dijo a la mamá fue, mire, su hija está pasando por esto, que no sé qué, pero dijo una frase y fue, como ella no ha tenido relaciones sexogenitales, es normal que no sé qué, y ella se quedó como, o sea que el día que yo tenga, la ginecóloga será que se va a dar cuenta. Pero como ahora tiene, ya pues... Pues es que eso es lo que no sabemos, qué que miedo. Hasta cierto punto qué tan profesional es mencionarlo, tomando en cuenta que si tu mamá te acompaña, yo asumo que es porque eres menor de edad. Entonces está ese dilema, ¿verdad? De hasta dónde mis derechos sexuales y reproductivos también me permiten guardar esta información, y qué tanto derecho sienten que tienen las mamás de involucrarse en mi vida íntima al punto de llevarme a la ginecóloga con la única intención de pues conocer un poco de esta vida sexual. Más si dentro de la familia hay médicos y hay ginecólogos o ginecólogas, y es como, vamos con tu tía. Vamos. Qué raro. Bueno, si es no tu creo tía, que pase, no creo que pase. Bien Pero pasa, qué raro. Qué rarito. Sí, te lo digo yo, que sí estuve en una familia llena de médicos y todos con la familia. ¿Por qué? Porque qué raro. Sí, pero no era como, nunca hubieron ginecólogos. Mira, mi hija, anda con tu tío, que te reí. No, porque siempre las mujeres prefieren ir con mujeres ginecólogas. Mira, eso es cuando tenés la plata. Claro. Eso es cuando estás hablando que tenés ingresos, pero cuando no, toca que ir con el servidor público, y por lo general siempre son hombres. Sí, pues por eso, cuando tú tenés la posibilidad de escoger, vas con una ginecóloga mujer, y si tenés la oportunidad de tener en tu familia personas así, obviamente por la misma falta de acceso, es como que tú decís, bueno, vamos con esta persona que me cobra menos o que de repente no me cobra, pero siempre es como ese tema y ese miedo de decir, ¿será que se van a enterar de mi vida y qué es lo que tengo que hacer o cómo tengo que reaccionar? Sí, es que la mayoría de veces que yo he escuchado que las adolescentes más que todo dicen, es que no quiero ir al ginecólogo en este momento porque soy menor de edad y porque tiene que ir acompañándome mi mamá, por ejemplo, o porque si no, no me dejan salir, etcétera. Y dicen, no, es que me da miedo que ella entre conmigo al consultorio del ginecólogo o ginecóloga y no me deje hablar ni tampoco me deje decirle qué es lo que está pasando. Y es que ese es el temor más grande, porque si no tenés una buena comunicación con tus papás, y en este caso con tu mamá, y obviamente ya iniciaste tu vida sexual activa, pero no está esa buena comunicación, obviamente tu mamá no lo sabe y no vas a querer que se entere pues yendo al ginecólogo, y ese es el miedo que está como más latente. Y también
pues la intención con la que las mamás muchas veces acompañan a sus hijas a estos chequeos, porque no es como decir, es que quiero que pues lleves un control, te puedan revisar para ver que todo esté bien desde temprana edad, o simplemente te voy a acompañar pero yo me voy a quedar afuera para poderte dar la privacidad a ti, con tu doctor o con tu especialista, o decir, no, es que yo quiero saber qué tenés, o sea, quiero escuchar absolutamente todo lo que le digas al ginecólogo. Y muchas veces también ahí caemos de que no se le proporciona los antecedentes o la información necesaria a los especialistas, porque tenés a acompañante a alguien, a un tío o a la mamá. Entonces, siempre es como que tú decís, es que no puedo decir que inicié mi vida sexual activa porque no quiero que se enteren. O no le llegas a decir si ya estás utilizando un método ni nada. Entonces, eso puede afectar a que el especialista no te pueda dar como una solución inmediata o una solución a tu problema, porque no sabe todo lo que necesitas saber para poderte dar un buen diagnóstico. Entonces, es feíto poder decir que la mayoría de mamás, o en algunas ocasiones, las mamás lo hacen por más que todo conocer absolutamente todo sobre la privacidad de sus hijas, pero realmente pasa, y aunque no lo creamos, se dan casos donde esa es la intención. Más que todo no es la intención de poder acompañarlas y estar ahí como apoyo, sino que de estar chuteando la privacidad de sus hijas. Sí, y es que eso es común y me llama la atención porque, por ejemplo, Guatemala dice que es un país conservador. Hay un dato muy interesante que dice que los hombres, por ejemplo, su primer encuentro sexogenital empieza a partir de los 16 años, mientras que las mujeres por ahí de los 15. Entonces, es por eso que yo siento que a la mayoría de personas les genera como esa... Más que todo, esa cuestión de ir buscando y saber si su hija, por ejemplo, ya empezó una vida sexual activa, y más en las áreas rurales, que es donde más se da como el tema de que te tienes que cuidar, porque si ya tuviste, en este caso ya nadie te va a querer y que no sé qué. Entonces esto se da muy comúnmente en las áreas rurales, donde todavía no se habla abiertamente de estos temas, y donde, a pesar de que los jóvenes empiezan una vida sexualmente activa temprano, como padres no queremos saber, y sobre todo no queremos asimilar que nuestros hijos o nuestras hijas ya están teniendo una vida sexual activa. No queremos hablar del tema, pero tampoco sin hablar del tema estamos esperando que ellos no curioseen, que no experimenten, y es por eso piensan, y es por eso que más luego se dan los encuentros sexogenitales, porque también hay datos científicos que nos dicen que los países que no aplican la educación integral en sexualidad es donde más casos de tener relaciones a temprana edad se dan, donde más casos de violencia sexual hay, donde más casos de embarazos a temprana edad hay. Entonces, este tipo de situaciones suelen ocurrir, y a mí sí me viene a la mente, por ejemplo, a un caso de una señora que conocí, que ella era bien cuidadosa con sus hijas. Era de un área rural, y ella era pero así súper cuidadosa, que literalmente no salía, no dejaba salir a las hijas sin que fuera un hermano o alguien acompañándolas. Entonces, y recuerdo que una vez descubrió que su hija tenía novio, y la llevó al otro día al ginecólogo para ver qué onda, a ver si ya había tenido o no había tenido. Sí, era una onda así, porque todo el mundo la conocía, porque ella estaba estudiando, estaba como un año después, cuando ella estaba estudiando, un año más alto. Pero teníamos una cuata que estaba en su grado y nos contaba que del desmadre. Sí, porque era para ella era una bomba, así como que madres, o sea, qué miedo que no puedas ni siquiera tener novia, porque tu mamá dice, de plano ya le comieron el mandado, y para salir de la duda me la llevo al médico. Entonces la única intención era como esa parte, y había una incluso que parece que, y lo hacía con la pequeña, porque la grande en teoría había tenido un novio y había tenido relaciones sexogenitales. Entonces la mamá la obligaba, como en este caso, a sentarse en agua de Nance, decía algo así. ¿Por qué? Porque en teoría el agua de Nance como que hace que se cierren las cosas y que no sé qué. ¿Cierre qué? ¿Qué se va a cerrar? La vagina. ¿Por qué o qué? Cuestiones rurales que pasan. Entonces para ella era como un remedio casero que le habían enseñado de generación en generación, para que si alguna de sus hijas perdía la virginidad, con esto la volviera a tomar, y cuando se casara, la persona con la que se casara pues no sintiera como la diferencia y toda la onda.
así de tóxico y así de raro, de verdad. Era como toda la mara que nos sabíamos de eso porque era mucha mara. Era como, qué loco, de verdad. Porque realmente la Por mamá eso era... a mí nunca me ha gustado el dance, ¿ve? Te lo juro, siempre no me porque gustó. lo utilizan para Sí, ciertas no, cosas. me gusta el dance. Y es que realmente, o sea, ahorita puede parecer chiste, pero para ellas, yo me imagino qué cosa más complicada estar viviendo con alguien que te esté controlando y que sobre todo esté tan pendiente de tu vida sexual que llegue a ese punto. O sea, ya tuviste, pues de aquí en adelante todos los días te vas a sentar en una pana con agua de Nance porque ahí se va a ir cerrando la cosa. Ay, no, a lo mejor a lo mejor no le puedes causar nada, pero qué incómodo que sepas que de aquí en adelante tu mamá te hace ver que ya eres sucia, que ya no eres pura, que ya no eres digna. O sea, ese tipo de prejuicios sigue empezando hoy en día en nuestra cultura y siguen haciendo que las mujeres se sigan sintiendo culpables, cuando tener una relación sexogenital debería ser algo totalmente normal, cuando sí o sí ya tenemos la responsabilidad, cuando ya estamos conscientes y sobre todo tenemos la información necesaria para poder prevenir tanto infecciones de transmisión sexual como embarazos no planificados. No planificados. Entonces, eso. Vamos a irnos a un pequeño corte y al volver vamos a estar hablando un poquito de si está bien o está mal que el ginecólogo le dé tu información personal a tu pariente, al familiar o a tu mamá, a tu abuela, a quien te acompaña el ginecólogo, así, o a la ginecóloga en este caso. Así que esperamos que te quedes. Esto es Código Cero sin misterios. Estamos de regreso y vamos a seguir hablando de este tema de que si pues ir al ginecólogo acompañados o no, o qué es pues lo que esto trae consigo, que nos puedan acompañar nuestras mamás a los ginecólogos. Y pues estábamos hablando más que todo de que en algunas ocasiones la intención de que quererte acompañar es más que todo para saber cómo estás ahí con tu vida sexual, dijo, si ya iniciaste, si no, o cómo está la machaca por ahí. Entonces, también vamos a hablar en este bloque de que si los ginecólogos o las ginecólogas me van a tratar bien, o si le dirán a mi mamá o a mi acompañante, en este caso si no sería mi mamá, pero si voy con alguien acompañada, sobre si ya tengo relaciones sexogenitales o no, si ya inicié mi vida sexual activa. Y es que lo mencionaban en los comentarios. La verdad que en nuestros contextos hay médicos muy poco profesionales. Entonces, como que se les suelta un poquito la lengua y dicen ciertos detalles o ciertos datos o información que al final no tendrían por qué compartírsela a nuestro acompañante o a nuestra mamá, porque algo que sí creo que es puntual es de que tiene que existir una buena comunicación y también privacidad entre pues la paciente y el médico o el especialista. Entonces esa privacidad no se tendría por qué romper, que se rompen en algunos casos pues sí, pero según lo que se establece, los médicos no tienen por qué revelar ciertos datos sobre tu vida íntima, porque es solo entre tú y él, dirían por ahí. Lo que se dijo en el consultorio se queda en el consultorio, entonces no tiene por qué salir. Lógicamente, pues si vas acompañado y tu mamá o tu acompañante es de aquellos que dicen, es que no me voy a salir, es que yo quiero escuchar todo, y está ahí como pegado como garrapata, pues yo siento que los médicos tienen que ser como muy así cautelosos y ver qué tipo de información son la que le comparten al acompañante o a la mamá, pues, porque obviamente no tienen ese derecho de divulgar absolutamente todo lo que tú le compartas sobre lo que quieres saber. Y también lo importante y curioso aquí es de que uno como paciente también pues tiene que saber de que ellos no tienen ese derecho de divulgar la información, y también pues que uno como paciente tiene esa libertad de poder expresarles a ellos todas nuestras inquietudes, todas pues nuestras curiosidades que tengamos, para que así ellos nos puedan
recomendar, por ejemplo, métodos si es que iniciamos una vida sexual activa, por si, por ejemplo, no somos los tan responsables que se diga. Entonces también hay que ir diciendo eso, y que no, o sea, definitivamente los ginecólogos no están como en el derecho, ni tampoco en la postura de poder divulgar toda la información que tú le puedas compartir a terceros. Sí, y es que cuando hablamos de este tema es bien complejo, porque hay especialistas que pueden ser muy buenos, hay otros que obviamente no lo son tantos. En la viña del Señor, hasta en los profesionales hay de todo un poco. Y algo que hay que tomar en cuenta, que lo que mencionaba Mari era muy cierto. Entonces, al momento de estar con un especialista, pues tendría que existir ese secreto profesional en el cual pues hayan ciertas cosas que se tengan que hablar con la usuaria, y cuando se dé un diagnóstico, por ejemplo, si es necesario utilizar algún medicamento o algo, ya poderlo hablar con la mamá sin tener que entrar en detalles de la vida íntima, siempre y cuando, ojo, no sea una paciente menor de 14 años, porque allí sí, de cajón, el médico tiene que informarle a su mamá. Hay que dejar eso claro también, porque a lo mejor alguien por ahí puede decir, no, pero ¿qué pasa si es una niña? Porque en este caso estamos hablando de niñas. Entonces, en este caso, sí, absolutamente sí, el médico tiene de oficio que actuar e intervenir y decirle a la mamá o al acompañante, esto y esto está pasando. ¿Por qué? Porque los menores de 14 años, principalmente las adolescentes, en este caso no pueden y no tienen que tener relaciones sexogenitales, porque eso automáticamente es violencia sexual. Entonces, para poder seguir evitando esta violencia sexual, y sobre todo para poder dar con el responsable o los responsables, es necesario que la familia, en este caso la mamá, si es la que está acompañando, esté enterada para que puedan tomar cartas en el asunto, porque también el ginecólogo de aquí en adelante tiene que hacer una denuncia pública. Entonces ese tipo de procedimientos se tienen que hacer. Pero por ejemplo, cuando ya hablamos de 15 años para arriba, ya es otra situación. Entonces ya la confianza debe ser otra. Entonces realmente la diferencia no es mucha, es solo un año, pero pues las leyes así lo establecen. Entonces ya cuando eres un adolescente, no es que ya puedas tener relaciones sexogenitales, porque no deberías, por el caso de la responsabilidad, por el caso que no tenemos información y toda la onda. Pero eso es algo que está pasando. Entonces el médico tendría que tomarse, en este caso, la confianza de poder abordarte, hablar sobre si tienes una vida sexual activa, cuántas parejas tienen, que son preguntas comunes que te va a hacer y que tenemos que contestar, o en este caso, las chicas tienen que contestar con toda la sinceridad. Esto para poder dar un diagnóstico más certero, y sobre todo por si una chica, ponele que de 15, 16 años llega y dice que ya ha tenido 2, 3 parejas sexuales, entonces lo ideal, el médico le va a recomendar que mejor utilice un método anticonceptivo y que siempre utilice un condón, porque puede quedar embarazada. Entonces él va a cumplir con su responsabilidad. Lo que no debe hacer, en este caso ya lo mencionábamos, es por ejemplo ir directamente con la mamá, mire, su hija tiene sexo. Entonces, porque posiblemente la consulta haya sido por algún malestar, porque la menstruación, por ejemplo, se estaba retrasando mucho, porque no le había venido. Entonces ese tipo de situaciones también se pueden dar por desórdenes hormonales, que eso en la adolescencia es totalmente normal. Entonces, con la cuestión de especialistas, si podés, y ahí sí que es algo muy, muy complicado, porque sabemos que todo lo que es médico es caro. En algún punto, lo ideal es que puedas pagarte una consulta principalmente con una ginecóloga, que de mujer a mujer siempre hemos escuchado que son como mejores los tratos. Entonces, en el caso de los hombres, sabemos que siempre hay como prejuicios, siempre va a haber como miedo de parte de adolescentes y jóvenes de ir con médicos, en este caso hombres. Y un caso bien curioso que pasa es que no es lo mismo que te atiendan en el sector público como que te atiendan en el sector privado, porque la atención va a ser más personalizada, va a ser más amable. Y me recuerdo de un caso que nos contaron de una chica que ella nos contó, y era como que loco, porque nos contaba que resulta que fue a un hospital del sector nacional a hacerse un chequeo y toda la onda, fue a ginecología, y el médico que la atendió de muy mala gana. Dijo, Nel Pastel, yo no voy a estar aguantando esto. Y le dijo el doctor, mire, no, de aquí para la onda yo me voy. Entonces se fue. Y resulta que ajustó como para su consulta. Y se fue a hacer una consulta y fue a un centro privado a hacerse un examen, en este caso, a hacerse una visita, un chequeo general. Y resulta que el mismo médico que la atendió en el sector
público era el que estaba atendiendo en el sector privado. Lo que cambió fue, buenos días, mamadita, pase adelante. Sí, y ella nos decía que, o sea, le están pagando en los dos lados. Y es increíble cómo por un poquito más de dinero te atienden, o sea, de maravilla. O sea, mire que cómo le podemos atender, pase adelante. O sea, y ella al final le entró la curiosidad de saber cómo la había atendido, porque el médico no se acordó obviamente de ella. Y pasó, o sea, toda la consulta. O sea, era una maravilla, dice el médico, nada que ver con 2 días atrás que había estado en una consulta en el Hospital Nacional. Entonces, realmente este tipo de situaciones suele ocurrir, incluso... Por ejemplo, recuerdo hace algún tiempo también estábamos en ese debate porque a una clínica privada llegó una chica de 14 años embarazada. Entonces estaban como ese proceso por el caso de violencia sexual y toda la onda. Y los familiares la llevaron a esta clínica privada. Y el médico, ¡ala, qué bonita tu pancita! Que no sé qué, mira, de aquí en adelante vas a ser mamá. Y mira, cuando quieras tu cesárea, venite con nosotros. O sea, a él se le olvidó que era un caso de violencia sexual. O sea, para nada se dio cuenta. Le dijeron cuántos años tenía, que tenía 14 años la niña en este caso, y él para nada tenía como eso en la mente de es un caso de violencia sexual. Lo que él quería es, mira, aquí te vamos a atender bien, tenés 5,000 pesos y aquí te hacemos la cesárea y todo chilero. Entonces, ese tipo de situaciones también pasan en nuestro contexto. Y en más de alguna mujer le puede pasar que posiblemente vaya al sector público y la atiendan re mal, y casualmente va a ir al privado y va a ser un mismo médico el que te va a atender, pero te va a atender de mil maravillas. Sí, y la cosa es esa de que igual y en qué momento identificamos que esto también es violencia, porque digamos, hay médicos que usan frases pero horribles, violentas, que forman parte de este mismo círculo de abuso, en donde te dicen, pero ¿por qué usted andaba haciendo esas cosas? O mire lo que pasa porque no se cuidó. Y es como hasta dónde la información que tenemos nos va a salvar de también recibir este tipo de tratos y entender que simplemente, aunque un médico lo piense de forma personal, si es un médico profesional, jamás en su vida tiene que decir este tipo de cosas, porque también esto viene del mismo sistema patriarcal en el que nos dicen que las mujeres tienen que llegar vírgenes al matrimonio, tomando en cuenta el término de la virginidad como un término meramente religioso. Entonces, cuando ven que un adolescente llega y quiere pues ahí sí que cuidar su salud o ver sus chequeos, es como que la tratan súper mal porque es un adolescente teniendo prácticas, tomando en cuenta que es de los 15 años para arriba. Y la forma en la que abordan estos temas siempre es de una forma como bastante prejuiciosa. Lamentablemente, yo creo que en nuestro país encontrar un espacio profesional es bien complicado, porque en todas las profesiones se comete tanto el error de mezclar como nuestras creencias personales con nuestro trabajo profesional. Incluso nosotros, estando en radio, hablando de educación integral en sexualidad, es educación laica y científica. Una persona no puede venir y decir voy a brindar educación sexual y al mismo tiempo meter temas no laicos, temas religiosos, por ejemplo, prejuicios, estigmas, y hablar de una educación integral en sexualidad, o sea, contextualizándolo con lo nuestro. Ahora contextualizándolo con el tema de los ginecólogos, es lo mismo. No puede haber una discriminación por parte de tu médico, ni pueden haber comentarios de odio, de racismo, comentarios en donde te hagan menos por de repente y tener incluso una infección de transmisión sexual y que te recriminen y te culpabilicen por eso sin conocer el contexto. Entonces es como, sí, pero usted quería hacer cosas de grandes, que no sé qué. Entonces es como bien complicado, porque en qué momento nosotros identificamos esto como violento cuando hemos estado acostumbradas a que en todos los espacios se nos han dicho, y espacios profesionales, también por ejemplo con las psicólogas al momento de ir a terapia. O sea, es bien complicado cuando incluso existen psicólogas o psicólogos homofóbicos, por ejemplo, y tú decís, o sea, qué ironía que exista este tipo de cosas cuando se supone que entienden cómo funciona el ser humano en sociedad y entienden otros temas relacionados a su carrera. Entonces, básicamente, pues con este programa, aparte de hablar de la actitud de nuestras mamás al acompañarnos, que pueden ser diversas, también es el cómo yo voy a defender mis derechos sexuales y reproductivos en estos espacios, porque si no tengo el acceso de ir a un lugar privado, tampoco significa que por
porque mi única opción sea ir a un lugar público, tengo que aguantar malos tratos. Tengo que recibir malos tratos. Y no solo eso, que cuando se trata de algo tan íntimo como tu aparato reproductor femenino, que no haya un cuidado especial, que sea de una forma violenta y dolorosa, brusca, como dice Mari, y que sea como ser tratada como no una paciente, sino un número más del día de hoy. Entonces, sí considero que tiene que haber un trato especial con el tema de la información. O sea, a mí me raya mucho, miren, si a mí algo me revienta es la falta de profesionalismo en las personas y el hecho de que tú tengas acceso a la información íntima de la salud de las personas, no quiere decir que lo tenés que estar regando en tu familia, contarle a tus tíos, a tus primos, que vieran como en el pueblo todos se conocen y que fulano llegó a la clínica y que adivinen qué, que no sé qué, y que fulana y con el COVID se dio a morir. Los primeros casos de COVID uno ya lo sabía, ¿por qué? Porque lo contaban, o sea, lo decían y venían de profesionales que habían atendido a sus propios pacientes. Entonces, siempre hay que tener cuidado con eso y tomar en cuenta que es una de las razones principales por las cuales las mujeres no quieren ir al ginecólogo o ginecóloga. ¿Por qué? Porque saben que uno dice, es que no quiero que anden de chismosos contándole a la gente porque en el pueblo todo se sabe y si tengo una infección de transmisión sexual lo van a saber, si estoy embarazada lo van a saber, cualquier cosa que suceda lo van a saber. Entonces una dice, mejor no voy. Y tampoco es la actitud que tenemos que tomar, sino más bien levantar la voz y despertar ante esta situación, porque aunque no me esté pasando a mí, de repente le está pasando a mi hermana, por ejemplo, y aunque no le pase a mi hermana, le va a pasar a otra compañera, y al final estamos luchando por estos espacios y por esta atención, no solo por un interés personal, sino por uno colectivo. Sí, y más, por ejemplo, pasan casos de, imagínate que vas al ginecólogo, al público y toda la onda, y de repente en la tarde al llegar ves que tenés una solicitud de amistad y que el ginecólogo que te atendió, que te ha enviado una solicitud de amistad. Y créeme que sí, si te pones a preguntar, a muchas chavas les ha pasado ese tipo de cosas. Horror, yo me muero. Sí, entonces es de las cosas que muchas mujeres dicen que es lo más raro, extraño que les ha pasado. Pero vamos a irnos a un pequeño corte y al volver vamos a seguir hablando también de por qué es importante ir, porque a pesar de todo lo que hablamos de las barreras que existen, es importante ir al ginecólogo, es importante ir a los chequeos y más en el caso de las mujeres por todo el desorden hormonal y por toda la situación que pasan. Entonces, no te vayas. Esto es Código Cero sin misterios. Bueno, pues sí, estamos de regreso en Código Cero. Hoy hablando acerca de este tema bastante interesante, donde estamos casaqueando de qué miedo ir al ginecólogo con la mamá. O con un familiar, pues puede ser que te acompañe. Imagínate que, peor aún, imagínate el peor de los escenarios, que tu mamá no diga, ay, es que yo no tengo, que vaya tu tío a acompañarte. Ay, no, debe ser horrible. No. Y qué feo realmente lo que pasan todavía las mujeres, porque todavía se tiene como esa cuestión de que no son independientes y que es necesario que a todos lados las acompañe alguien. En el caso de los hombres lo mencionábamos que también es obviamente rarito, no raro, no sé ni cómo decirlo, es extraño cuando vas a tu primera consulta, porque es como, ok, de aquí en adelante tengo que un profesional me va a estar viendo y toda la onda, y siempre tenemos como ciertos complejos, pero que es necesario, por ejemplo, ir con un especialista para abordar este tipo de situaciones, claro que hay que irlo. Y es que cuando hablamos específicamente del caso de las mujeres, seguimos pensando que las únicas mujeres que deben visitar a los ginecólogos son las mujeres que están embarazadas para poder llevar el chequeo constante del embarazo y para ver si todo está bien, o las mujeres que tienen una vida sexualmente activa. Y no, realmente todas las mujeres desde una edad, desde que el momento que entran a la adolescencia, tienen que estar, por ejemplo, ir a chequeos constantes para ver los cambios hormonales, qué tal, y por ejemplo, hubo un tiempo que no viste la menstruación o la menstruación es muy abundante. Ese tipo de situaciones tienen que ser vistas por un médico especialista. Entonces muchas veces cometemos el error de decir, ok, voy a ir con el médico general. No, el médico general, ya la palabra lo dice, atiende varias cosas y no tiene una especialidad. Mientras que en este caso los ginecólogos se especializan en este ramo, las ginecólogas, en ver las cuestiones hormonales, te explican que tus sentimientos también pueden afectar tu menstruación, que el estrés puede afectar tu menstruación, ese tipo de información que muchas veces no tenemos y que ya cuando la sabemos decimos, ok, sé que de aquí en adelante me tengo que relajar más. Es por eso que sí es necesario poder en este caso ir
a un ginecólogo o una ginecóloga tomar la decisión de estar yendo a chequeos constantes. Y por ahí Boris mencionaba un dato importante, y es que mencionaba que las mujeres al momento de tener su primer encuentro sexogenital tienen que ir a chequeos constantes con especialistas. Y sí, por lo menos las mujeres se deberían hacer un Papá Nicolau al año cuando ya iniciaron una vida sexualmente activa. Esto para poder evitar cualquier riesgo de cáncer cérvico-uterino. Entonces, los médicos siempre le van a decir que por lo menos es como un Papá Nicolau al año o un ultrasonido pélvico al año. Y hay otra cosa que se hacen que se me fue en este momento el nombre, pero es como un examen de ADN que lo hacen específicamente en el cervix para poder, en este caso, dejar claro que no existe ninguna célula maligna que pueda desarrollar un cáncer cérvico-uterino, y también para descartar que exista BPH. Entonces, este tipo de información solamente la vas a tener si vas a tu consulta con un ginecólogo. Y por ejemplo, si vas siendo como todavía una niña, el ginecólogo te va a decir que lo primero que tienes que hacer es vacunarte contra el VPH para poder prevenir una gran cantidad de VPHs que hay. Entonces, este tipo de situaciones las vas a saber solamente asistiendo a este tipo de consultas. Con quién ir y con quién no ir, esa es tu decisión. Lo ideal, yo creo que es que siempre sabemos o escuchamos de otras mujeres que ginecólogo o ginecóloga atendió bien y toda la onda, y en base a esas referencias es que podemos, creo que en este caso, poder hacer una cita y poder ir a estos chequeos. Sabemos que muchas veces las mujeres lo que hacen es aprovechar las ofertas, porque hay instituciones, por ejemplo, APROFAN, que es una institución que lleva mucho tiempo trabajando el tema de salud sexual y reproductiva, que tiene jornadas. Y por ejemplo, la vez pasada, no hace mucho, estábamos hablando en la oficina, que había como un combo de un Papá Nicolau y un ultrasonido y no sé qué otra cosa por 70 quetzales. Y dices, madre, o sea, consulta, Papá Nicolau, ultrasonido por 70 pesos, cuando por ejemplo, en otro lado, solo el Papá Nicolau vale 300 quetzales. Entonces, realmente tener una vida sexual activa no es solo de meter y sacar. No, hay que pensar en todo este tipo de situaciones, y por eso lo mencionábamos. No se debe tomar la sexualidad y sobre todo las relaciones sexogenitales a la ligera, porque todo conlleva un riesgo y todo conlleva también un gasto en este caso. Los hombres también deberían ir a chequeos constantes, pero nuestra cultura no nos los permite, y solamente cuando ya estamos jodidos es que vamos corriendo a ver qué podemos hacer a última hora. Y las mujeres también les pasa eso, y es por eso que uno de los cánceres más mortíferos de Guatemala es el cáncer, de hecho no es uno de los más, es el más mortífero en Guatemala, es el cáncer cérvico-uterino. El principal causante de muertes en mujeres es este cáncer, que es causado por el virus del papiloma humano, y que lo peor de todo es que es totalmente prevenible. Se puede prevenir a través de, uno, la vacuna contra el VPH, que es totalmente gratis, que la dan en los puestos, centros de salud, en el hospital, a menores de 14 años, y el año pasado hubieron algunas jornadas para vacunar a mujeres de más de 14 años. Dos, a través de los Papá Nicolaos o las pruebas de ADN en el cuello del útero, porque a través de esto vamos a identificar si hay células malignas y empezar un tratamiento a tiempo para poder erradicar el cáncer. Entonces realmente hay formas de prevenir el cáncer, y tristemente las mujeres, por no ir al ginecólogo, están muriendo, y es la razón principal por la cual las mujeres se están yendo del país, y no yendo de migrar, sino yendo al más allá. Sí, y aparte también como entender la importancia de ir a la ginecóloga o al ginecólogo es que toda vez inicias tu vida sexual, como decía Johnny, una vez al año no hace daño hacerte tus exámenes, y este programa puede ser como un bonito recordatorio para ti, para que digas, estamos en agosto y no he ido. Sí, o por ejemplo, ¿cuántos años llevo teniendo una vida sexual activa? ¿Desde qué edad empecé e inicié mi vida sexual? Y de repente fue a los 17, a los 16, y tú decís, ay, yo ya tengo, qué sé yo, 27 años y nunca he ido. Entonces, las probabilidades de que haya algo en nuestro cuerpo son muy
muy altas. Y eso no significa que sea malo, que estés podrida, que sea sucia. O sea, también creo yo que hay que entender que el mayor miedo de ir a la ginecóloga es el resultado, porque de alguna forma, igual a mí me pasaba con los exámenes, cuando entré a Tanushil me pasaba mucho con los exámenes estos de infecciones de transmisión sexual y los exámenes de VIH. Para mí, yo decía, no me lo quiero hacer, y llegué a un punto en el que de verdad tuve que tener una gran conciencia sobre mí y decir, es que si yo sigo huyendo de este resultado, al final la afectada soy yo. Y fue como que entender que hacerme el examen no es malo. Lo que es malo son las prácticas de riesgo. El examen no es malo, los resultados no son malos. Lo malo es hacer este tipo de cosas porque tuviste una práctica de riesgo. Para eso, como dice Johnny, se puede prevenir. ¿Cómo están siendo mis relaciones sexogenitales? O sea, estoy dejándome convencer por mi pareja de no utilizar condón porque es que él no quiere, es que no le gusta, es que no lo siente igual, a costas de mi salud. Entonces tú decís, sí, he tenido, es cierto, tal vez no quedé embarazada, pero toda vez hayas tenido un encuentro sexogenital sin condón, que estoy segura que lo has tenido. Más de alguna vez. Más de alguna vez, con una vez que hayas tenido un encuentro sexogenital sin condón, ya entras al juego de las probabilidades, en donde es muy, muy, muy altamente probable de que sí puede que tengas algo. Y es importante hacerse los exámenes, ir a la ginecóloga, porque esto no es como cuando te enfermas y decís, ay, tengo como una fiebrita, ¿será? No, son cosas que están en tu sangre, son cosas que están en tu sistema, que se van a ir desarrollando con síntomas muchísimo más adelante, años después, y tú decís, o sea, ¿en qué momento vas a la ginecóloga y la ginecóloga te dice, ok, tenés, qué sé yo, en este caso VPH, que es algo muy común y que puede igual, y te puedes infectar de VPH incluso usando condón, porque también tiene que ver el roce de ahí sí que el roce de los cuerpos y en caso hay alguna herida y sobre por todo parte de los dos. Si están depilados ambas personas. Si están depilados ambas personas también, entonces tú decís, ¿será que mi última pareja me lo pegó? Dice uno. Y no se pega, no se contagia, se transmite. Y no es que tu última pareja haya sido la persona. Puede ser incluso que haya sido una pareja de años atrás. Y hasta ahorita te venís a dar cuenta. Por eso es importante, y yo lo he escuchado mucho, en el caso de que las parejas culpan a la otra persona si en caso hay un diagnóstico de infección de transmisión. Y es que al final no se llega a saber. No puedes culpar a nadie de la ITS que tú tenés o que tu pareja tiene, porque no hay forma de saber quién transmitió a quién, porque puede que yo ya lo tenía hace años y no lo sabía, o puede que tú lo tenías y no lo sabías, y hasta ahorita que te estás dando cuenta, la pareja actual soy yo y por eso me decís. Puede ser incluso que haya sido por una infidelidad en el caso de que yo nunca haya tenido una relación sexogenital con nadie más. Entonces, todas estas cosas son cosas que te explica tu ginecóloga al momento de decirte, ok, esto está pasando con tu cuerpo. Entonces tú le haces preguntas y las respuestas de ellas son respuestas, pues ahí sí que científicas, son respuestas que sí tienen que ver. Y por eso desde que inicias tu vida sexual, esa es una de la principal razón para acudir a la ginecóloga o al ginecólogo una vez al año. Tenés tu resultado, lo pegas en una hojita, le pones la fecha y decís, ok, ya pones tu alarma para el otro año, lo que sé yo, no sé, lo pones en la pared, lo escribís, pero que no se pase el tiempo sin que vayas, porque es importante también que veas eso de la salud. Sí, y es que también con esto de que si vamos o no vamos al ginecólogo, sabemos de que es algo que nos causa temor y también pues miedo, porque por tantas cuestiones que hemos escuchado de violencia ginecológica también, el trato que nos dan en algunos espacios pues de servicios públicos, porque la mayoría de veces no contamos como con los recursos necesarios para poder ir a pagar una consulta privada, sino que pues vamos al centro de salud más cercano que encontramos o al hospital nacional, digamos, para que nos puedan hacer pues este tipo de chequeos. Entonces, lo que yo sí considero es de que como mujeres tenemos que irnos quitando todos esos miedos, irlos dejando y más que todo ir pensando en los beneficios que nos trae poder hacer conciencia para asistir a un ginecólogo o a una ginecóloga, porque esto no solamente es para decir, es que es por gusto, o es por gana, o es por cuidado, sino que simplemente es para poder prevenir ciertos
cuestiones que se pueden presentar dentro de nuestro cuerpo, y esa es la parte clave, y también de que pues tener como conciencia y claro de que si en algún punto de estos chequeos o diagnósticos pues nos dan un diagnóstico complicado, poder también ser ahí, como dijo aquel, sacar esa garra y decir de que se puede tratar, porque en eso consisten también los chequeos ginecológicos, de que si hay alguna anormalidad dentro de tu cuerpo, hay algo ahí que está mal, y ya está como un poquito avanzado, pues poder entrar en un tratamiento si pues se tiene, y si no, pues empezarlo a tratar también para poder ir sobrellevando esta situación. Y pues si no existe pues nada dentro de nuestro cuerpo, poder ir también previniendo todas estas cuestiones, porque es lo más importante, prevenir desde un principio cualquier situación que se nos pueda presentar, y también pues ya más que todo es una forma de demostrarte a ti misma de que valoras tu salud, que querés cuidarla, que te proteges mucho, y también una manera de ser responsable con tu vida, con tu salud, con absolutamente todo, porque no hay otra cosa más bonita y más buena que tú misma puedas poder ir a asistir a ciertos especialistas y conocer qué es lo que está pasando con tu cuerpo. Sí, ya para ir cerrando, 3 datos que me vienen a la mente ya escuchando a las compañeras. Uno, por ejemplo, Grace mencionaba que las infecciones de transmisión sexual pues son muy comunes. Sí, hay un dato muy interesante que dice que el 80% de las personas entre 15 a 30 años en algún momento de su vida van a tener una infección de transmisión sexual. O sea, tenés que tener mucha suerte para estar dentro de ese 20% que no va a desarrollar ninguna infección de transmisión sexual. Que hay infecciones de transmisiones sexuales muy simples, por ejemplo, que tengo como ardor, picazón, y a lo mejor con un antibiótico que te dé el médico se te quita, pero es una infección de transmisión sexual. La candidiasis. La candidiasis, que es la más común. Sí. De hecho, había un dato como que el 90% de las mujeres han tenido candidiasis, es decir, es que 9 de cada 10 mujeres ha tenido solamente una. Imagínate, 1 de cada 10 no ha tenido candidiasis. Entonces es casi seguro que en algún momento pueda ser que se desarrolle algún tipo de infección de transmisión sexual. El asunto es cuál. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el segundo dato, en el caso del VPH, incluso pueden pasar 10 años, imagínense, 10 años para que la infección se desarrolle. Es decir, tú lo tenés, pero está inactiva. Seguramente comes bien, haces ejercicio, tenés un sistema inmune alto. Pero de aquí a 10 años tú te enfermas, tu sistema inmune baja, ahí es donde se va a salir. La clave es el sistema inmune. Exactamente, la clave es porque incluso contarles que hay más de 500 tipos de VPHs. Entonces, de esos más de 500, solamente 4 por ahí son los que son malignos en este caso. Entonces, pero siempre hay que tener cuidado. No es como, ok, el hecho de que te detecten VPH no quiere decir que el mundo se acabó, pero sí hay que tener como más cuidado, hay que alimentar el sistema inmune, ¿sí? Pensé que eran más de 150 tipos. No, son más de 500. Entonces sí son un montón. De hecho, creo que son 516 por ahí. Son un montón de tipos de VPH, pero son muy pocos los que son malignos en este caso. El último dato es que en Guatemala en este año se han duplicado el caso de VIH, y principalmente las personas que están adquiriendo el virus de inmunodeficiencia humana son jóvenes. Entonces la juventud es la que en este caso está teniendo esta infección de transmisión sexual que no tiene cura hasta el sol de hoy. Entonces hay que tener cuidado. Ya para despedirnos, lo que le podemos decir es que siempre es necesario retrasar lo más que puedas tu primera relación sexogenital. ¿Por qué? Porque te va a ayudar a cuidar tu plan de vida, porque te vas a ahorrar todos los dolores de cabeza de ir al médico, de estar pensando de que vas a tener infección de transmisión sexual. Entonces, cuando ya tengas la información, cuando ya sientas que emocional, físicamente estés bien y estés completamente seguro, pues entonces ahí es momento de entrarle a guate, siempre que con toda la protección del caso, teniendo información laica y científica y utilizando siempre condones, que al final es el único método que te va a proteger hasta un 99%. Ojo, no es 100%. Así que nos despedimos. Mi nombre es Johnny Guzmán. Yo soy Grace Mendoza. Mari Ramírez. Y esto fue Código Cero sin misterios.